Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy. El amor que vale es el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del pastor Adrian Rogers. Hay algo hermoso acerca de un hombre o de una mujer que puede envejecer graciosamente. Ancianos piadosos. No hay nada más honorable, más digno que un anciano piadoso. La Biblia dice que su pelo canoso es su corona de gloria y él debe ser la gloria de sus hijos, de sus nietos. De paso diré que Satanás no tiene ancianos felices. Él tiene en sus manos algunos inquietos y desaprensivos jóvenes, pero no tiene ancianos felices. Pero asimismo, no hay nada más feo y deplorable que un anciano impío. ¿Ha visto alguna vez algunos de ellos? Sus ojos son como quemadas luces de lujuria, sus bocas como una alcantarilla abierta, su mente es como un basurero, todo cuando se muere de ser internado en un hueco en la tierra. Pero un anciano piadoso es algo maravilloso y es un gozo estar junto a él. En el estudio bíblico de hoy desarrollaré el tema cómo embellecer su hogar. Hoy hay muchos programas en la televisión y artículos en las revistas que enseñan cómo diseñar y decorar su casa. Y el enfoque es que su casa sea realmente hermosa. ¿Sabía que es posible vivir en una magnífica casa y tener un feísimo hogar? A veces ponemos tanto énfasis en la casa que nos olvidamos de edificar el hogar. En el mensaje de hoy, de la serie Fortaleciendo a su familia, el doctor Adrian Rogers, nuestro maestro bíblico, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos enseñará cómo embellecer nuestro hogar. Tenga la bondad de abrir su Biblia en la epístola de Tito, capítulo 2. Hoy deseo hablar acerca del hogar y cómo embellecerlo, porque es posible vivir en una magnífica mansión y, sin embargo, tener un hogar completamente feo. Por eso quiero decirle cómo tener no solo una casa hermosa, sino también un hermoso hogar. Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La frase estar de acuerdo significa embellecer algo. Por ejemplo, si una mujer se compra un vestido y su esposo le dice, eso está de acuerdo contigo, lo que le está diciendo es que ella está embellecida por ese vestido, que es un vestido que le queda muy bien. Cuando Tito dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está diciendo es que hay que hablar con la hermosura de la verdad. La misma idea la encontramos en el verso 10 que dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Un adorno es algo que sirve para embellecer. Y esta palabra literalmente tiene que ver con los cosméticos. La idea es, usa los cosméticos de la palabra de Dios. Adórnate con la doctrina de Dios. Verá, uno puede hacer de la verdad algo muy feo o algo sumamente hermoso. Algunas personas usan la Biblia como un garrote y no como una espada. Así que siempre necesitamos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, adornando nuestro hablar con las doctrinas de Dios.
La gran mayoría de las mujeres lucen mucho mejor si usan un poco de maquillaje o cosméticos. Eso no duele, creo yo. Pero el problema es que algunas mujeres no creen que un poquito de maquillaje es suficiente, especialmente alrededor de los ojos, y terminan luciendo como si se hubieran puesto la máscara del zorro. Deben adornarse, pero con moderación, con buen gusto. Así está adornado el Evangelio del Señor. Hay casas realmente feas y hay casas realmente hermosas. Hoy tenemos una generación que ha perdido sus amarraduras y esa es la razón por la que debemos tener programas para los niños, porque alguien necesita enseñar a los niños mientras son niños, porque nuestra generación es como un barco a la deriva en el mar, sin brújula y sin timón. Y eso me entristece hasta tal punto que si no fuera porque conozco a Dios, me desesperaría. Y no es que tratamos de hacer bien las cosas, lo triste es que nos estamos ahogando en un mar de informaciones, seminarios, conferencias, encuentros matrimoniales y sesiones de consejería. Parece que siempre estamos aprendiendo sin tener la capacidad de conocer la verdad, porque francamente todas estas cosas no están basadas en la palabra de Dios. ¿No le sorprende a usted las cosas que en la actualidad se debaten en algunas denominaciones? Tenemos un estándar sin el cual usted y yo observaremos la muerte misma del matrimonio y el homicidio de los hogares. Como creyentes, tenemos verdaderos enemigos en el mundo, enemigos como inmoralidad, adulterio, homosexualidad, aborto, esterilización, feminismo radical, delincuencia juvenil, violaciones, rebelión sexual, crímenes, etcétera, etcétera. Nos enfrentamos a algo que es verdaderamente terrible. Y todas estas cosas son como hilos de un cordón que lenta y paulatinamente están estrangulando a la familia. Pero Dios quiere que los hogares sean hermosos y la clave para un hermoso hogar es la esposa, la madre. Es el Día de las Madres y quiero hablarles de lo que la Biblia tiene que decir acerca de ser una madre piadosa y una madre que ayuda a embellecer el hogar. Volvamos a Tito, capítulo 2, desde el verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Antes de hablar a las ancianas, habla a los ancianos. Y hay algo hermoso acerca de un hombre que puede envejecer graciosamente, un anciano piadoso. No hay nada más honorable, más digno que un anciano piadoso. La Biblia dice que su pelo canoso es su corona de gloria. Y él debe ser la gloria de sus hijos, de sus nietos. De paso diré que Satanás no tiene ancianos felices. Él tiene en sus manos algunos inquietos y desaprensivos jóvenes, pero no tiene ancianos felices. Pero asimismo, no hay nada más feo y deplorable que un anciano impío. ¿Ha visto alguna vez algunos de ellos? Sus ojos son como quemadas luces de lujuria, sus bocas como una alcantarilla abierta, su mente es como un basurero. Todo lo que tiene por delante es enfermarse más y más hasta cuando muera y ser enterrado en un hueco en la tierra.
pero un anciano piadoso es algo maravilloso y es un gozo estar junto a él. Pero hoy quiero hablar primordialmente a las damas. Así que veamos el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al hablar de una mujer piadosa que embellece su hogar, quiero que note lo que voy a llamar, en primer lugar, el legado que ella deja. Ella debe enseñar a sus hijos pequeños y debe dar el ejemplo a los más jóvenes. ¿Cómo era esto? El verso 3 lo dice: sean reverentes en su porte. Esto sencillamente significa una buena y antigua dosis de santidad. Habla de la forma en que debe ser. Habla de su estilo de vida. ¿Cuántas mujeres santas conoce usted? Yo conozco una. Me casé con ella. En serio, mi esposa es una mujer santa y es un gozo estar junto a ella. Los eruditos bíblicos dicen que esta palabra santidad tiene que ver con los sacerdotes cuando salían del templo en el cual habían estado quemando incienso. Al salir, uno podía oler la fragancia del incienso en sus vestiduras. Y yo conozco a personas así, que cuando usted está junto a ellas, su sola presencia despide un aroma especial. Estoy convencido que es el perfume de Dios en sus vidas. Esa es la manera en que una anciana debe ser. Tiene que haber santidad en su estilo de vida. Tiene que ser piadosa en su manera de hablar. Note que también dice que no deben ser calumniadoras. En otras palabras, no debe ser una diseminadora de escándalos. No debe actuar ni acusar a nadie falsamente. Es una enfermedad que empeora con el paso del tiempo. Y algunos de los peores calumniadores son los ancianos, hombres y mujeres. Hay algo sumamente feo acerca de un hogar que no es un hogar santo. Un hogar santo, un hogar lleno de chismes y calumnias. Una mujer estaba hablando acerca de ir al cielo y dijo: cuando esté en el cielo, me pregunto, ¿cómo me pondré mi túnica sobre las alas? Y una amiga con sarcasmo le dijo: lo que debe preocuparte es cómo ponerte el sombrero sobre los cuernos. Cuando uno calumnia o acusa falsamente, se vuelve exactamente como Satanás. El verso 3 también dice que debe estar libre de cosas adictivas. Específicamente dice, no esclavas del vino. Y al decir esto, algunas personas se alegrarán diciendo: ajá, eso quiere decir que sí puedo tomar un poco de vino. Mi amigo, lo siento.
pero no es eso lo que significa. Cuando dice no esclavas del vino, es una expresión idiomática que quiere decir que ella debe total y completamente abstenerse de tomar vino. Estamos hablando de vino intoxicante. Además, en el original griego, esta frase hace referencia a alguien que no solo que no bebe, sino a alguien que se mantiene absolutamente alejado de la bebida. De paso, permítame decir que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace especial énfasis en la abstinencia total de bebidas alcohólicas. Una mujer piadosa que va a dejar un legado debe ser santa, no calumniadora, no esclava del vino. Y el espíritu de esta enseñanza incluye, aunque no se menciona, incluye cigarrillos, drogas y cualquier otra cosa que sea adictiva. Recuerde que aquello de lo cual se esclaviza, aunque usted lo niegue, se vuelve su cruel y terrible amo. Ella no solo que tiene que ser un ejemplo para las mujeres jóvenes como parte de su legado para ellas, sino que también debe enseñarles. Veamos lo que dicen los versos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién va a enseñar a las jovencitas a ser amas de casa? Las mujeres que tienen sus propios programas en la televisión, las conocidas mujeres de las telenovelas, los colegios o universidades que se encargarán de enseñar a las mujeres jóvenes cómo ser buenas amas de casa. Dios dice que son las ancianas las que deben enseñar a las jovencitas estas cosas. Tito las identifica como maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas. Aquí la palabra buena, literalmente, conlleva la idea de valores familiares. ¿Sabe lo que el mundo necesita en la actualidad? Abuelitas piadosas, ancianas que enseñen a las jovencitas a ser buenas amas de casa. Las jóvenes modernas se casan y francamente saben muy poco de los quehaceres del hogar. Gastan mucho dinero en la boda, pero muy poco o nada en prepararse para el matrimonio. Algunas de las que se casan ni siquiera saben cocinar, no saben ni la receta preparar cubitos de hielo. Yo sé esa receta, poner H2O, o sea, agua, en un recipiente metálico o plástico apropiado y ponerlo en el congelador para que se solidifique. Yo puedo hacer cubitos de hielo que se derriten en la boca. Los jóvenes modernos que se casan ni siquiera saben lo básico de las responsabilidades hogareñas. Por supuesto, hay las excepciones del caso. Pero ¿quién les va a enseñar? Se necesitan madres ancianas piadosas que enseñen a las mujeres jóvenes. Ustedes, madres, abuelitas y damas ancianas en las iglesias, con toda la experiencia que tienen,
de alguna manera necesitan enseñar a las jovencitas. El legado que las ancianas dejan con su ejemplo y su enseñanza. En segundo lugar, el amor que se debe aprender. ¿Qué es lo que las ancianas deben enseñar a los jóvenes? Veamos una vez más Tito 2, los versos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Madres y abuelitas, ¿sabían que ustedes deben enseñar a las jovencitas a amar a sus hijos? Y no faltará alguien que me pregunte, pastor, ¿es que hay alguna forma especial de amar a los hijos? Bueno, sí, desde mi punto de vista. Hay tres cosas que usted puede hacer. Puede decirles, puede tocarles, puede enseñarles. Dígales constantemente que les ama. No piense que decirles de vez en cuando que les ama es suficiente. Nunca será suficiente las veces que les diga que les ama. Luego, abrace, bese, acaricie a sus hijos, independientemente de si ellos quieran que lo haga o no. El amoroso contacto físico crea lazos maternales y filiales que tienen repercusiones emocionales positivas y duraderas. Y en tercer lugar, enséñeles día a día, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Sabía usted que muchos pedofílicos proceden de una familia abusiva? Una de las grandes necesidades en estos días es madres que realmente amen a sus hijos. Las radicales feministas han enseñado a las mujeres modernas que una carrera o profesión es tal vez más importante que ser una ama de casa y que las cosas materiales son más importantes que los hijos. En el Salmo 127:3 leemos: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hoy tenemos una generación que miran a los hijos como cargas, como estorbos y no como bendiciones. Y algo anda muy mal en cualquier país con un hogar que tenga ese concepto de los hijos. Hay algo terriblemente diabólico cuando se asesinan bebés en el vientre de sus propias madres. El vientre, que debería ser el lugar más seguro sobre la tierra para esos bebés, se ha convertido en el lugar más peligroso para su sobrevivencia. ¡Qué paradoja! Cuando se considera a aquellas mujeres que quieren tener hijos y no pueden concebirlos. ¡Qué vergüenza para aquellos que, pudiendo tenerlos, no los tienen por motivos egoístas! En la Biblia, las mujeres que han sido una bendición para este mundo han sido aquellas mujeres que oraron a Dios para concebir hijos, y Dios les contestó sus oraciones. Sara, hasta los 90 años de edad, fue estéril y oró a Dios, y ella concibió y dio a luz a Isaac. Y nuestro Salvador es descendiente de Isaac. Raquel oró y dijo: oh Dios, dame un hijo, o si no me muero. Y Dios contestó esa oración. Y Raquel tuvo a José, figura prominente en la nación de Israel. Ruth también oró por un hijo.
y dio a luz a Obed, quien fue el abuelo de David, el más grande rey de Israel, de cuyo linaje vino el Salvador. Elizabeth era ya de edad avanzada cuando oró a Dios, y Dios abrió su vientre y nació Juan, quien más tarde sería Juan el Bautista, y de quien Jesús diría: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ana estaba en el templo orando y sollozando de tal manera que Elí, el sacerdote del templo, pensó que ella estaba borracha. Pero Ana le dijo: Señor, no estoy borracha. Solo estoy derramando mi alma delante de Dios para que me conceda el tener un hijo. Y Dios le dio a Ana al pequeño Samuel, quien con el correr del tiempo sería un poderoso profeta en Israel. La tragedia del aborto, esa falta de amor por los niños, es esto. ¿Quién sabe a quién se asesina en el vientre de su propia madre? Tal vez a un científico que hubiera dado a este mundo el remedio contra el cáncer o contra la epidemia del SIDA. Tal vez otro genio musical como Juan Sebastián Bach o Beethoven. O tal vez otro evangelista como Billy Graham. ¿Quién sabe la clase de bienhechores de la humanidad que se extirpan por medio del aborto? Ocuparse de los quehaceres del hogar no es nada fácil ni seductor. Pero, queridas jovencitas, quiero decirles que no hay un llamado más hermoso que ese. Los padres tienen influencia en sus hijos, pero la verdad comprobada es que las madres hacen la más grande impresión en sus hijos. ¿Escuchó bien eso? Creo que vale la pena repetirlo. Los padres tienen mucha influencia en sus hijos, pero la verdad comprobada es que las madres hacen la más grande impresión en sus hijos. Bien, terminaré este tema en el próximo programa. Antes de finalizar, permítame hacerle a Cristo el control de su vida. Quisiera ser de ti y no sea una vergüenza para ti o para tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Con más sincero saludo de bienvenida al programa. Es un trabajo de tiempo completo. Y yo admiro a las mujeres, sobre todo a las madres que tienen que trabajar. Pero ahora escúcheme con atención, estimada amiga. Si usted está trabajando para tener una casa más grande o un carro más moderno o para comprarse ropa más fina o para no quedarse atrás de las cosas que tienen sus amigas y no pasa tiempo con sus hijos, especialmente si aún son pequeños, con todo respeto le digo que usted está cometiendo una terrible equivocación. Equivocación que tendrá terribles consecuencias, especialmente cuando sus hijos lleguen a la adolescencia. Este es el segundo mensaje sobre el tema ¿cómo embellecer su hogar? La Biblia enseña que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, pero que también deben enseñarles a amar a sus maridos. Ahora, si una mujer joven puede aprender a amar a sus hijos, significa que también puede amar a su marido. Y estamos hablando del verdadero amor, no de la clase de amor tan popular en las telenovelas. Nuestro maestro bíblico,
El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su enseñanza acerca de cómo embellecer el hogar. Si a usted le gusta mirar las telenovelas, mi consejo es que deje de hacerlo porque por lo general la trama general de cualquier telenovela se basa en el sexo, la inmoralidad, la perversión y algunas telenovelas incluyen hechicería y ocultismo. Y si mire esa basura audiovisual por bastante tiempo, usted va a empezar a tener sospechas y a preguntarse si su cónyuge vive de esa manera. Ame a su esposo. La esposa del doctor Billy Graham dijo en una reunión de mujeres, dijo lo siguiente: su tarea es amar a su esposo. La tarea de Dios es hacer que él sea la clase de esposo que debe ser. En primer lugar, la mujer debe estar consciente del legado que deja. En segundo lugar, del amor que debe aprender. Y en tercer lugar, del estilo de vida que debe vivir. En relación con este importante punto, Tito dice de su casa buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir la palabra prudente? Significa ser sensata, seria, sensible. Significa usar bien el sentido común. Significa ejercitar prudencia cuando compra, cuando se alimenta, cuando decora, cuando en lo físico se cuida integralmente. La Biblia dice que cuando un hombre encuentra una esposa así, ha encontrado un verdadero tesoro. Ella le hará bien a su esposo todos los días de su vida. Pero no solo debe ser prudente, sino también casta. Y esta palabra significa pura, sin promiscuidades sexuales, no malintencionadamente seductora, pura. Querida jovencita que me está escuchando, manténgase pura. Consérvese pura para el hombre que un día llegará a ser su esposo. Llegue hasta el altar matrimonial siendo una virgen. El mundo actual en el cual vivimos, lo que estoy diciendo provocará risas y burlas. Bueno, no importa. Y lo que dije no es porque soy súper inteligente o súper espiritual, sino porque lo dice la palabra de Dios. Las ancianas en el cual vivimos, lo que estoy diciendo provocará risas y burlas. Bueno, no importa, ya lo dije. Y lo que dije
no es porque soy súper inteligente o súper espiritual, sino porque lo dice la palabra de Dios. Las ancianas deben enseñar estas cosas a las mujeres jóvenes. Las madres modernas, si no son creyentes, nunca enseñarán estas cosas a sus hijas, pero sí les hablarán del sexo seguro, de pastillas de control de la natalidad, y hasta es posible que les hablen de la conveniencia del aborto. Eso es increíble. Está totalmente opuesto a la enseñanza bíblica, que hace énfasis en la castidad, en la pureza. Y nuestros jóvenes hijos no van a aprender acerca de la moralidad sexual en los colegios y universidades seculares. Nuestra educación de moralidad sexual nunca será buena si no está basada en la moral y las verdades bíblicas. Por eso es que usted debe asegurarse de que sus hijos entiendan bien lo que la Biblia enseña. Y enséñeles a cuidar bien su casa, su hogar. ¿Quiere decir que ella no debe salir de casa? No. Esta palabra griega se deriva de una que literalmente significa la habilidad de ser una buena trabajadora en su casa. O sea, que una de sus más importantes responsabilidades es saber mantener, cuidar el hogar. Aproximadamente 50 millones de madres conforman la fuerza laboral femenina en los Estados Unidos y una de cada 3 madres con hijos menores de 3 años de edad tienen un trabajo de tiempo completo fuera de casa. Pero ser un ama de casa es un trabajo, escúcheme bien, es un trabajo de tiempo completo. Y yo admiro a las mujeres, sobre todo a las madres que tienen que trabajar. Pero ahora escúcheme con atención, estimada amiga. Si usted está trabajando para tener una casa más grande o para tener un carro más bonito y moderno o para comprarse ropa más fina y no pasa tiempo con sus hijos, especialmente si aún son pequeños, con todo respeto le digo que usted está cometiendo una terrible equivocación. En 1 Timoteo 5:14 leemos: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. La madre debe ser la reina del hogar. No hay mayor ni más importante carrera que la de ser ama de casa. Y alguien me dirá, pero pastor, necesitamos ese dinero extra. Necesitamos esos ingresos para poder solventar nuestros estilos de vida. Bueno, sea muy cuidadoso al evaluar correctamente lo que es necesario. Y si ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas? Digamos que una madre trabaja a tiempo completo fuera de casa y gana unos $2,000 al mes, que es un buen salario. Esa madre tiene 3 hijos pequeños que los deja en una guardería durante todo el día para que se los cuiden mientras ella trabaja. Note bien lo que dije, para que se los cuiden, no para que les eduquen, porque las guarderías no son escuelas. Y por ese servicio
paga esa madre a la guardería $600 al mes por cada uno de sus hijos. Esto es un egreso de $1,800 mensuales. Ahora, para ir a su trabajo, ella tiene su carro y paga una póliza de seguro contra accidentes, gasta en gasolina cada semana y en general gasta en el mantenimiento de su vehículo unos 200 función. Ella gana $2,000 mensualmente, pero entre la guardería y su carro, ella gasta $2,000 al mes. O sea que ella está trabajando para la guardería y el mantenimiento de su carro, no para sufragar cualquier otra necesidad hogareña. Mientras tanto, sus pequeños hijos pasan mucho más tiempo al cuidado de personas desconocidas que quién sabe cómo los tratan, porque no son hijos de ellos. Y hay cosas totalmente negativas que suceden en algunas de esas guarderías. Entonces, ¿dónde está la lógica o la justificación para que esa madre trabaje fuera de casa? Como para pensarlo dos veces, ¿verdad? Mi esposa y yo nos casamos después del primer año en la universidad. Habíamos sido enamorados primero y luego novios desde que ambos asistíamos al colegio. Yo siempre trabajé para poder pagar mis estudios en la universidad y el seminario y aún no había cumplido mis 20 años de edad. Ella también estudiaba, pero su padre pagaba por su educación. Pero decidimos casarnos y empezar a tener familia. Y teníamos que trabajar aparte de estudiar. He desempeñado una infinidad de trabajos. Empacador de frutas, camarero, carnicero, ayudante de carpintería, mecánico, vendedor de carros. Era muy bueno vendiendo carros usados, inspector de casas, en fin. Y por 7 años, mientras estudiaba y trabajaba, mi esposa siguió estudiando y cuidando de nuestros hijos. Y cuando terminé mis estudios, me pude graduar sin deber ni un centavo a nadie. Siempre confiamos en el Señor y fuimos fieles diezmando de cualquier dinero que ganábamos. No fue nada fácil, pero fue algo que valió la pena. Y debo reconocer la abnegación de mi esposa, quien a pesar de ella también estar estudiando, nunca descuidó su responsabilidad hacia nuestros hijos o hacia mí. Debe entender que esto no se limita a una mujer. Lea el capítulo 31 de Proverbios y descubra lo que una ama de casa puede hacer. En ese capítulo usted encontrará cuáles eran las actividades de una mujer piadosa: viajes, negocios, inversiones, bienes raíces, obras de caridad. Todo esto sin descuidar su responsabilidad en el hogar. Ahora, ¿cómo determina usted cuándo debe involucrarse una mujer en las cosas fuera de su hogar? Como yo lo veo, de una manera muy sencilla. El trabajo de ella afuera contribuye al bienestar del hogar o la distrae del hogar. Si es así de simple, porque el hogar, después del Señor Jesucristo, debe ser el centro de nuestra atención.
debe ser la parte más importante de nuestras vidas. Yo soy un pastor. Y lo que voy a decir tal vez le suene a herejía, pero no lo es. Así que escúcheme bien. Para mí, mi hogar es más importante que la iglesia. Y si tengo que escoger entre la iglesia y mi esposa, ni siquiera tengo que pensarlo. La iglesia puede conseguir otro pastor, pero yo solo tengo una esposa. La Biblia dice que si un hombre es un pastor, uno de los requisitos principales para hacerlo es tener un hogar bien cimentado, tener una familia sólida y cristianamente establecida. Si no es así, ningún pastor tiene el derecho de, desde el púlpito, hablar de lo que no tiene. Debemos entender que no son los negocios, ni la educación, ni la recreación, ni el gobierno, ni la iglesia lo más importante. Es el hogar, que es la unidad básica de todo. Y por eso es que toda la artillería del infierno se ha desatado contra el hogar. Y nuestros hijos van a la universidad. Y cuando a las jovencitas les preguntan qué es lo que van a hacer, si ellas responden quiero ser esposa y madre, la mirarán como una cosa rara, como una mujer fracasada, como si ser esposa y madre fuera una pérdida de tiempo. Apreciada jovencita, ser esposa y madre no es una pérdida de tiempo. Es el llamado más alto, profundo, dulce y lleno de significado que usted puede tener. Formar un hogar cristiano. La Biblia dice que las ancianas deben enseñar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a ser buenas amas de casa. La epístola de Tito también dice que hay que enseñar a las mujeres jóvenes a ser buenas. Y la palabra buena aquí no significa que no hagan lo malo, pero literalmente significa que deben tener ternura en su corazón, no solo ser moralmente justas. Cada hogar necesita una persona con un corazón tierno. No alguien con un corazón lleno de odio y crítica. Las palabras de bondad deben estar siempre a flor de labios. Y luego dice en el versículo 4 que deben estar sujetas a sus maridos, que enseñen a las sujetas a sus maridos. La palabra sujetas literalmente significa obedientes. En nuestro contexto actual, hablar de que la mujer debe obedecer a su marido es políticamente incorrecto, pero es bíblicamente cierto. Hay algunos pseudoeruditos modernos que quisieran eliminar la palabra obediencia de la ceremonia matrimonial. Cuando uno en matrimonio une a una pareja y dirigiéndose a la novia le dice que deberá obedecer a su esposo, uno puede sentir la reacción de muchos. Por favor, pastor, ¿cómo puede decir eso? ¿No se da cuenta que estamos viviendo en el siglo XXI? Pues sí, lo digo y lo repito. La mujer debe ser obediente de su marido. Ahora, esto no significa que él sea un dictador.
Más bien quiere decir que él debe proveer un amoroso liderazgo en el hogar. Estamos hablando no necesariamente de la cadena de mando, sino de la aceptación de responsabilidades. Y sometimiento no es subyugación. El esposo no es una especie de sargento en el hogar que usa la Biblia para golpear a su mujer. De ninguna manera. Un hombre comentó entre sus amigos: yo solía suscribirme a la teoría de la superioridad masculina, pero mi mujer canceló mi suscripción. El marido no es superior. De muchas maneras, ella es superior a mí. En el colegio y universidad, sus calificaciones fueron siempre mejores que las mías. Ella me ganó en un concurso de oratoria. Con todo, ella sabe estar sujeta a mí. Sumisión y obediencia no es nada denigrante para una mujer que quiere ser una verdadera esposa. El apóstol Pablo también habla de eso en Efesios 5, 22 y 23, al decir: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora note la siguiente frase: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Un esposo debe ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. No es para su castigo, sino para su protección. Leemos en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, el hombre y la mujer. Así como Dios el Hijo está bajo Dios el Padre en la Santa Trinidad, la mujer está bajo el hombre en el esquema de las cosas de Dios. Pero eso no significa inferioridad. Si usted sabe teología bíblica, sabe que Jesucristo es coigual y coeterno con el Padre. De ninguna manera inferior. Por eso que Pablo dijo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, porque Dios el Padre sea la cabeza de Cristo, el Hijo no significa que Cristo, el Hijo, sea inferior a Dios el Padre. Una mujer al hombre. Los Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo. Pero aún así, Dios ha establecido esta línea de responsabilidad en el hogar. Y esto hay que enseñarlo, porque hoy en día no se lo enseña. Y una mujer que se rebela contra esto es una mujer que tendrá problemas. Primero, problemas con Dios. Si usted, amiga, tiene un espíritu de rebeldía hacia su esposo, su problema es primordialmente contra su esposo, sino contra Dios. Segundo, no solamente tendrá dificultades con Dios, sino que tendrá problemas con su marido. En vez de ser su complemento,
se convertirá en su tormento, y esto sin ninguna connotación romántica. Tercero, tendrá problemas con sus hijos, porque si usted no está bajo el liderazgo de su marido, no estará capacitada para tener autoridad espiritual sobre sus hijos. A una mujer que no ha aprendido a estar bajo autoridad, no se le puede confiar autoridad. Un muy conocido doctor y consejero dijo: muchas veces he descubierto que un homosexual proviene de un hogar con una madre dominante y un padre pasivo. Y en cuarto lugar, va a tener problemas con ella misma. No va a tener quien llene sus más profundas necesidades. La sumisión no elimina la libertad. Cuando usted está en la voluntad y en el plan de Dios y comienza a obedecer la palabra de Dios, descubrirá que Dios le otorgará increíble libertad. De alguna manera tenemos una generación que piensa que sabe más que Dios, que es más lista que Dios. Pero una mirada casual alrededor nos dirá que algo muy, pero muy malo está sucediendo en el mundo de hoy. Mi amigo, cuando todo lo demás fracasa, tenemos que volver a leer las instrucciones, tenemos que volver a la palabra de Dios. Me gustaría que usted este mismo momento ore por su hogar, que su casa no solo sea un lugar al que llega después de trabajar, sino que sea un hermoso hogar cristocéntrico. Y si Dios le ha hablado en alguna forma especial durante el transcurso de este mensaje, sea hombre o mujer, haga lo que Dios ha puesto en su corazón y ore para que Él mismo le ayude a hacer de su casa un genuino y bendecido hogar. Padre, agradezco por tu gracia que nos permite tener y mantener hogares piadosos. Te suplico, Dios, que tomes este mensaje predicado hoy y con él moldees nuestro corazón. Oro especialmente por la generación de jóvenes que se ha apartado de la básica y hermosa verdad que nos ha dado tu palabra. Señor, obra y trabaja en nuestros corazones y ayúdanos a nosotros los mayores a enseñar a los jóvenes para que aprendan a amar y a vivir digna y piadosamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.